Este lugar se ganó un premio por preparar el mejor de la ciudad. Tenemos 17 años haciendo. 17. 17. ¿No viste qué guapo? ¿Cuántas personas desde este hoy? Vamos a traer 200. ¿5? Hoy 200. 200. Y es que nosotros aquí vendemos sopas. Ajá. Entonces ahorita ve por ahí a las 11:30, Ajá. la gente viene por la sopita. Y traigan sus Coquitas. sus coquitas. Las trae. No comen nada más porque no hay. Cada cuchara son mías. Ajá. Gracias. Ah, qué bueno. Do Qué you know bonito. who is he? No. He's an influencer Ah, about cooking. ajá. This place, este lugar se ganó un premio por preparar el mejor de la ciudad. El mejor sancocho. Mejor sancocho. El mejor de la ciudad. Wow. Y él le dio un reconocimiento especial. Ajá. Y este restaurante es el mejor de la ciudad en sancocho. Wow. Entonces tú estás en el lugar indicado. Wow. Estás en el lugar perfecto. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ya comiste o no? Sí, estoy ¿Te lleno. gustó? ¿Y qué comiste? Sancocho. Ah, ¿este o de pescado? No, con todo. El sancocho trifásico. Ah. Yo le traigo la arepa y Bueno, gracias. ¿Y cómo come esto? el cilantro se le echa aquí arriba. Se le pone el limón Pero, y la arepa. limón acá y la arepa pone adentro. Sí. Eso. Y el cilantro. Cilantro. Todo. Como usted quiera, poquito, mucho. Ok, a ver. Y ¿Y ya la este? arepa ya es su gusto. Se la puede comer aquí o la echa allá adentro. Como usted gusta. Pero rompió lo pone. ¿Sí? También, como usted gusta. Así. Wow. Es como todo el mundo aquí come, ¿sí? Chicken, beef, pork. All the good stuff is in here. ¿Cómo me conoces? Porque vi tu cara. Ah, sí. Ella va a enseñarme el sancocho el sábado. ¿La qué? El sancocho, sí. Voy a cocinar. ¡Guau! Sí, sí, sí. Voy a cocinar el día, sí. Bien. Sí, Y me sí. invitas a almorzar. ¿Ah? Me invitas a comer. Oh, después. Por todo esto, haciendo videos. Sí. Sí, sí. De sabor. Ah, este. Sí, es delicioso. Aquí tenemos el pollo, aquí tenemos la costilla de cerdo. Ay, qué delicia. Nosotros, no sé si su tierra lo llaman como nosotros en nuestra tierra. En nuestra tierra lo llamamos marrado. Ah. Puerco. Sí. Pues acá todo es más esterilizado. No tan esterilizado como acá. Sí, entonces aquí tenemos la costilla de cerdo, acá tenemos el morrillo, el huesito de res para que le dé sabor. Entonces ya ahorita que ya esté caliente el agua, ya empezamos a ir echando Ok. el huesito, la mazorca, la papa, la yuca, el plátano. Me voy a traer ya el plátano. ¿Qué es eso? Esto es arracacho. Ujú. Le da un sabor exquisito de sangre. Aquí tenemos licuadito cebolla, ajo, pimentón. Es lo único que le echamos nosotros a la sopa. Ya llegamos, lo mantenemos licuado, ya llegamos, le echamos esto, que caliente. No lo pelamos como lo pelamos en nuestra tierra. En nuestra tierra lo pelamos así. Acá es que ya uno todo lo va a cambiar. Estás rápido con los plátanos. Con 17 años ya uno con experiencia de eso. No creo que cuando empezamos éramos así, no. Como todo el mundo cuando inicia. Es fácil. Pero ya uno, como dicen los que saben, la experiencia, los años, lo va haciendo más ágil.
No necesito mirar cuándo es eso. Sí, eso es una cosa y cuando nos ven pelando las papas, ay Dios mío. Ahí sí que ahorita se quiere. Aquí tenemos la mazorca. Tenemos la tía al lado de acá. Mazorca. No sé cómo lo llaman allá. Choclo, maíz. ¿Cómo? Choclo. ¿Cómo se dice? Aquí le dicen esterilizadamente mazorca. Pero en mi tierra le decíamos maíz o de choclo. Ujú. Bueno, ¿cómo amanece? Bendecida, gloria a Dios usted. Ay, usted sí viniera hoy. Y así es más fácil. Más rápido. Con el cuchillo, con la mano. ¿Cómo? Usted entró hasta por acá, nos está colaborando. Ay, Dios se lo bendiga. Vea. Claro, la unión hace la fuerza. Así decía mi papá. ¿Cuántos años estaban haciendo las cosas? Este tripazo que lo empezamos a hacer hace como 4 o 5 años. 5 Donde uno años. tuyo, sí. Pero hacíamos sancocho, pero solamente con una sola carne. No necesito una receta, solo tienes todo. Porque eso lo aprendimos a mi mamá y a mi papá. ¿Sí? En la casa ellos hacían sancocho. Estaba comiendo el sancocho todo tu vida. Sí, ellos un día nos hacían sancocho, otro día nos hacían sopa de queso, otro día nos hacían gallina sudada, otro día nos hacían pescado. Por eso es que somos tan aliviados. Y todo natural, cogidito el pescado de río. Nos vamos al río y cogíamos. La gallina, el pato y cogíamos. Todos los domingos mataba un marrano y vendía medio y dejaba medio para la casa. ¿Creciste en una finca? Sí, como una casa finca, sí. Tenía todo fresco allá. Todo esto, todo lo Sí, teníamos en la todo. casa. Teníamos que bajar y coger. Todo lo teníamos ahí en la Las casa. gallinas y todo tenían en su finca. Todo, papá tenía de todo. Lo único que no había en mi casa era la carne de res. Es así, ¿no? El resto lo que era maíz, la yuca, el plátano, mazorca, pollo, marrano, todo eso estaba en la casa. ¿Y dónde? Nosotros somos en este momento, somos de la casa en Condú. Cuando mi papá se murió, pues ya se subió para el pueblo. Nosotros vivíamos en una vereda que se llama Guilguín, Pero estaba de San Juan, allá en el Chocó, pero la finca estaba allá en Guilguín. ok. Allá vivíamos. Es lejos de Medellín. Es lejos de Medellín. Sí. Ah, Y eso son por ahí las 12 horas, uno. 12 horas. Wow. Y eso Es en ahora, Pacífico. sí, ahora que ya está las calles más o menos pavimentadas. Antes no estaba como 24 horas, como yo lo llamo. En un carro. Pero sí, muy bonito. Eso es espectacular. Por ahí lo puedes poner. Lo buscas en Instagram, en internet. ¿Sí? Sí, ahí aparece ya gran parte de Chocó, aparece ya con Roto, Ismina, Quito, Nupí. Las playas de Nupí son espectaculares. Ya. Eso es Las playas están mejor ya. muy lindo, eso es muy lindo. Uno se viene por acá, pero bueno, pero eso por allá es muy lindo. Algún día vamos otra vez por allá. Bueno, dejemos calentar aquí. Venga, yo le parto los plátanos. Ponemos así, estos son plátanos. Partimos así. Rápido. No necesitas cuchillo. No, porque decimos que no cala bien. Cuando uno parte eso con cuchillo, eso no cala bien. Tenemos. Yo para que usted pueda filmar bien. Empezamos a echar. El agua todavía está fría. Todo por el sancocho. Bueno. Vamos a echarle ya todo eso. Ok. Hágale. La gallina, ¿por qué? Gallina. Por Porque, solo en la plancha son es como. así, porque esa es pechuga, esa no es ni muslo ni contramuslo. Ok. Eso que ya... Ok, eso es la parte. Con los huesos está mejor con la sopa, por la sopa. Ok. Aquí le vamos a echar el... ¿Qué es eso? Wow. Tomate y cebolla cocinada. Ajá. Tomate y cebolla solo. Así. Tomate y cebolla. Ustedes siéntense allí, hablan con su novia o lo que sea, su familia y ahorita... Buscando a ella. Busca a ella. ¿Dónde?
Ah, no es papas, está yuca. Papa, vamos a de la papa, de la yuca, también ya se la echemos para que ya esté. Y eso es Eso es todo lo que le todas las echamos cosas por Todos este estos son los hoyo. ingredientes para el sancocho. Pero hace solo un hoyo por cada día. Sí. Ok. Ahorita le monto todo ese. Claro que serán tallarines. So, cada día necesito solo un hoyo. Sí, ¿Sí? hacemos una olla de cada sopa. Una olla- Cada sopa. Un hoyo de cada Tres sopa. sopas. Mm. 3 sopas, 3 ollas. Ah, sí. Wow. Y el consomé de pescado. Y nunca haces más. ¿No? Ah, Se puede decir el sancocho que preparamos, so, un sancocho de toro y un sancocho de solo de pescado. solo de pescado. Ahorita usted habla con mi hermana, ya viene, Esperanza. Sí, es buena. Ya viene. Pero se acabó todo. No, porque ya ahorita apenas vamos a iniciar. ¿Sí Estoy qué? esperando que esto hierva para echarle ahora sí todo esto, Ujú. para que no le dé casacho. Cuando usted echa la carne a la olla fría, con el agua fría, Ujú. eso le suelta algo negro. Le suelta Ah. una casacha. Como estas burbujitas que están aquí, pero son como grises, feas. Entonces por eso es que hay que dejar el agua caliente para echarle las carnes. Como cuando ya los huesos ya están y el pollo, que la papa de cocina muy rápido. Ujú. Entonces cuando se vaya a hacer el sancocho no encuentra revuelto y se Ah. lo echa al comienzo. So, pero pones en los papas al fin Al final, y al final. las papas, la yuca, todos estos ingredientes. Ujú. A todos los verduras pones al fin. Ya lo primero que le echamos apenas es los huesos y la mazorca. Y la mazorca no le pasa. Ay, perdón. Al maíz no le pasa nada. Al chote. ¿Qué es? Achote. Achote. Colón. Ujú. Le echamos esto. Ya que está listo. Ya está con el agua caliente. ¿Cuántas personas desde este hoyo? Vamos a traer 200. ¿5? Hay 200. 200. 200 este hoyo. Wow. Porque esta olla ahora se llena. Cuando empecemos a echar los ingredientes, esto se sube hasta por acá. Mm. Se llena. Entonces esta, esta de pescado. Ah, otra. Sí. Eso es de pescado. So tienes 4. Ajá. Y ese pescado, Y el puede. sancocho, Este es. seguimos con este. Seguimos con este caldo. Este. Este. Ah, este es el proceso. Sí, claro. Menos mal que usted se viene dedicando un buen tiempo. Huesos de res. Ajá. A ver, lo vamos echando porque ya tenemos nuestra agua hirviendo. Que ya se lo podemos agregar. Y le agregamos el morrillo. Ya tenemos el nuevo pollo, el morrillo y los huesos de sustancia. Y ahora, 40 minutos que cocine esos ingredientes, ya le empezamos a echar todos los otros. No cocinan mucho. Este cocina más rápido. Ah, ok. Eso es de puerco. Eso, este es el puerco. Ah, ok. Son nuestros alillos para la sopa. Es muy duro. Echamos antes que las papas. ¿Y qué tipo de está res adentro? Sí. Ya. Este. Ya lo Los huesos de Sí, res. los huesos. Ya lo dejamos ahí que siga hirviendo para unos 15 minutos y luego le echamos la papa. Listo, güey. Le vamos a echarle la papa. El color que tiene tan bonito. Que es que nosotros aquí vendemos sopas. Ajá. Entonces ahorita ve por ahí a las 11:30, Ajá. la gente viene por la sopita. Ah, ok. Hasta las 11:30. Ah, Sí, porque antes no estaban. y traigan sus Coquitas. sus sí, coquitas. las traen. Ahorita apenas las están trayendo y las están dejando. Así como esas que tenemos ahí. Estas coquitas, estas son de ellos. ¿Qué? Estas ya son de ellos. Ah, Que ya han venido dejando. Acá tenemos una. Y ya le vamos a echar verde. Le echamos la zanahoria. La
papa y la yuca. Falta la lucha. La yuca y la papa. Ah, Lo ok. único que nos falta ya echar. Y todo está adentro. Ah, ya aquí ya está. Ya le picó. Wow. Apenas que sazonen. Mire su sancocho. Y ahorita hacemos otro. Miren nuestro sancocho como está quedando de espectacular. Mire qué belleza. Esto es ajito con pimientica, ajo y pimienta. Ah, sí. Ajá. Es el último toque. ¿No viste qué guapo? Oiga, esto se ve. Mira. Nuestra sopa de mondongo. Echamos las papas. Ay, me asustó. ¿Adentro está abajo? No, cuando le ponemos cilantro, queda muy rico. Porque hay un sabor más fuerte. ¿Qué tienes adentro? Ensalada. Ensalada tengo lechuga, Mm, zanahoria y Pepina. Pepina. Pero aquí usamos el brócoli. Ah, ok. Brócoli, coliflor, Ok. le ponemos. Ah, sí. Falta esto. ¿Ah? Falta estos dos. No, nada más lo voy a hacer así hoy. Ah, ok. Pero cuando tienes, pones el brócoli también. Sí, sí. Depende, el día especial. Mañana se hace una especial. Ah, ok. Sí, todavía estás soltero. Por eso se va a quedar toda la vida soltero. ¿Y por qué no se ha casado? No. No quiere tener niños. Sí quiero, pero... Su familia. Sí, Eso sí. es muy bonito. Sí. Yo soy de Venezuela. Eres, sí. Ah. Yo soy de Venezuela. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en Medellín? Bueno. 5 años. Ah, solo 5. Ah, 5 años sí. está poco, 5 años. Tengo una hija que está en Estados Unidos. Tiene una hija. Una hija, sí, que se fue por el aire. Tengo 3 hijas y un hijo. Ah, Cumpleaños la semana que viene. ah. Pero ella está blanquita. Ajá, su papá es blanquito. Ah, Va a cumplir 16. 16. Ok. Ella vive conmigo sola, nosotras no solas. Ok, la otra está más vieja. Las otras están en Venezuela y una está en Estados Unidos. Ah, ok. Mi esposo es chef, Chef. mi esposo. Ah, ok. Wow. Profesional. ¿Y tú también? No, yo no, yo soy una, o sea, mi esposo sí, de poner cosas muy bonitas. Ah, Ella, sí. ujú. Se fue a la isla de San Andrés, Ah, Aquí. ok. Sí. pero una isla, Ajá. muy lindo. Sí, me gusta, pero está lejos. Ajá, porque es por avión. Ah, ok. ¿Y ya tiene un restaurante acá? ¿Y trabajas en un restaurante acá? Él, sí. Estaba trabajando y le ofrecieron otro trabajo y se fue para allá. Ah, ok. Y bueno, y ya tiene 15 días. Y bueno, Sí, bueno. ¿Y cómo te llamas? Yusef, Yuseris. Tu ensalada. ¿Está preparada? Adelante, bien pueda. ¿Qué es esto? Habichuela. Habichuelas. Ah, ¿No conoces habichuelas? sí, están frijoles con casi. Ajá. Ponemos otra vez chote. Listo. Ahora ponemos a pitar. Ya aquí estamos haciendo los fritos. ¿Qué sopa está esa? Esos frijoles. Frijoles. Ah. Esto para las banderas paisas. Que le dan espesor. Es un zanahoria. Le da espesor y el color. Le da color. Mm. Compañera, buenos días. ¿Qué tienen los frijoles? Sal,
¿Y este? Ese es el que le va a dar sabor. ¿Qué? Sabor. Sabor. Magia. Achote, pues. Ah, Y ahora se monta el fogón, hirve, le cogen el sabor y listo. ah. ¿Y cuándo tenía tu operación? Ya me operaron, ya estoy en recuperación, ya estoy esperando que me vea el ortopedista a ver qué va a hacer, porque me estoy quedando como así. Mm, Entonces necesito que me estiren o que me pongan un aparato para dejarme en el pie estirado para poder volver. ¿Pero pones hielo o algo? Me pongo hielo, me mandaron un gel caliente Mm, para poder. Y en la noche brego a aspirarlo. para arriba. Ajá. Bueno, Así, te duele. Ah, ya se acabó. y se rompió. Se acabó y se me empezó a derramar líquido, entonces se me inflamaba Ajá. y no podía hacer mucha actividad física. Ah, Me hacían los exámenes y todo me salía bueno, hasta que el médico me dijo que había que operar, abrir, para poder mirar qué era lo que pasaba. Entonces ya me lo hicieron y ya se sabe que tengo artrosis. Debido a esa artrosis me generó desgaste. mm. Entonces ya cuando tenga por ahí 50 o 60 años me tienen que hacer una rodilla de plástico. Ahorita tiene un plástico. No, todavía tengo la mía, pero cuando ya esté más viejita Mm. me hacen una. Ah, ok. Pero normalmente no cocinas acá. ¿Sí? Sí, ella. Ah, todos los días. Ah, Tenemos dos turnos, uno en la mañana, uno en la tarde. sí. Entonces, la semana que estoy en la mañana, yo soy la que hago todo. Sí. Ella llega a mediodía Ajá. y así nos tumbamos. Una semana ella, una semana yo y así. Ah, ok. Que no nos cansemos. Y cambias a mañana y tarde. Ah, Ahí ok. ya empezaron a llegar mis otros Ah, compañeros. pero ahorita no haces como tu rodillo. Ahorita no, porque la rodilla no me responde. Ah, pero normalmente haces todo sola. En la mañana. Ella, una semana ella, una semana yo, y así. Sola. Wow. Con uno de ellos, con Ramón, o con la que acabo de llegar. Ella, la del segundo piso, la que la puse más en la ensalada, siempre llega a las 10 de la mañana. Un poquito. Y es ahora que ir, man. Es ahora que ir. Ah, Huele sí. y le da un sabor. No, vale bien. Esos son bonitos. ¿Los frijoles qué tiene? Los frijoles que tienen, zanahoria, magia y color y sal. Y, bueno, hay muchas cosas. Otras cosas, ¿no? No, ya no le echamos nada más. ¿Sí? Eso que usted vio que ya le estaba echando. No hay ajo y... A este sí no. ¿No? Wow. Con frijoles para servir los almuerzos. ¿Qué es eso? Coco. Coco. Y para echar la ciudad. Nunca pensó venir a cocinar con las paisanas, ¿sí? Pienso en cocinar. Con nosotros. Ah. Nunca le pasó eso. Ah. Hay que hablo muy rápido, a mí se me olvida. Sí. ¿De coco? Leche de coco. Sí. Rico. Ahí también le echamos ahorita. Porque este ya va a estar. Sí, solo es. Estaba el coco fresh. No le gusta así ya. Para que ya vuelva ayer, que ya lo pagamos. Y esto es. Ahorita le hace así que empieza así, ¿no? Es mejor con color. Con color, ¿cierto? Que se ve mejor con el colorcito. Ujú. Ahorita le muestro ya que esté con el color la diferencia. Está Ah, bonitísimo. Todo rojadito así. ¿y qué pesca está? Ese es bagre. ¿Bag? Bagre. 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 Eso. Ok. Cada bolsa es de una clienta. Y yo les pagué por la atención.
¿No quieres probar? Sí. Rico. Mondongo. Es una sopa que además es de auyama. ¡Buenísimo! Sacas todo el pollo. Sí, Ah. para que no se salga ahí en la olla. Ah, ok. Y el pollo está siempre por arriba. Ajá, siempre Ah. está arriba. Wow. ¿Tú sí sabes qué es mondongo? Mondongo, ok. Come mondongo. No conozco. ¿No conoces? No. ¿Qué haces con el arroz? Arroz aprendiendo que es que la vida es dura. Uno tiene que ser, cuando uno trae un hijo debe ser con responsabilidad, muchas cosas, uno va aprendiendo y por eso uno va aprendiendo. No. Igual la mi hija ya está vieja hoy en día, 22 amigos, ya hoy mi hija tiene 20 años 20 años. Wow. y ya la tengo en la universidad, ya va a salir, 22 mi señor, ya va a salir de la universidad. Ya la tiene, pero al principio, y ya después ya. Sorry. Permiso. ¿Cómo? Cada día vienen por los sopas. Wow. Entonces uno con más ganas, con más amor se levanta a hacer esas sopitas, porque yo sé que hay niños que solo se han levantado solo por esa sopa. No comen nada más porque no hay por la economía. Wow. Yo tuve una hija siendo muy niña. Mi papá y mi mamá me hicieron, me tocó irme. Entonces por eso que yo soy así. ¿De qué? Me tocó irme Ajá. de mi casa porque mi papá y mi mamá no aceptaron, o sea, todavía no lo asimilaron de que yo tan joven, sin un esposo, había quedado en embarazo. Para ellos fue algo horrible. Es que me tocó irme para el pueblo, un pueblo de donde Que Dios la salve. Ay, Dios le pague, mami. Ojalá que es mi reina. ¿Cómo así? Es mucha nacional, no creo. Luego, 4.000. La cosa ya no había. El programa corté. No voy a haber cargado de una vez para ir ahora por el más de Corre, García. Sí, es una cordera. Si mira el reloj de año. ¿Cuándo empezamos? El fútbol empieza en los 18 o el 20, pero creo que la que nos va a la puerta rápido y suspender el estadio. El problema fue el llegado a Medellín. Es suspendió el estadio. No van a dar cartoncitos de abonados, sino que va a ser como en Medellín. Creo que cambió de. Hay gente que no tiene para la sopa, entonces uno le da la sopa. Tienen 1.000 pesos, yo voy a dar 1.000 pesos de sopa. Yo me da mucho pesar de Ah, sí. porque lo que tengo viejitos es que los hijos los dejan abandonados. Entonces aquí tenemos, yo les digo tío, hay un tío que viene todos los días y hasta que no venda una aguacate o algo, no puede comprar la sopa. Entonces yo no soy capaz, del día que no quiere, yo le recojo la sopa. Porque me da mucha tristeza de ver cómo ellos estuvieron con nosotros y nosotros no podemos con un papá y una mamá. Entonces me da mucho pesar. Entonces de eso se trataba la sopa. Sí, sí, sí. De que la gente que no tuviera, hay niños, las hojas son llenas buscando el mondongo. Ah, pero por los favoritos, vacaciones. Pero normalmente están bien. Wow. Y
Ella y yo nos venimos con Pero todos los sábados, ¿cómo así? Lo hacemos miércoles, Ujú. sábados y domingos. Ok. Y ella y yo nos venimos más temprano y adelantamos para cuando lleguen los otros compañeros, Mm, ya ellas, ok. ya nos tenemos adelante para que cuando sea la hora de la sopita ya esté. Pero hoy no está menos. Mm. Entonces ya, como ya llegaron mis compañeras, yo ya me salgo por cuidar las rodillas. Ujú, ujú. Ah, Por esto muy bueno, la cocina me encanta, a mí me encanta la cocina. Le tengo mucho amor y lo que yo le digo a mis compañeras, cuando uno cocina con My name is Ana Sofía. ah. la prima, Ajá. le va enseñando cómo es el maníaco. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace qué? A ella le encanta coger mesa, nosotros no la dejamos porque todavía está niña, ¿cierto? Ajá. Pero entonces que le recoja a los compañeros la losa, los platos de la mesa, que le ponga los jugos, Mm, que le ponga los cubiertos, sí, sí, sí. con él arriba, ella abajo, Ujú. Yo arriba y él abajo. le bajan y le suben los platos, así como cositas para que ellos vayan aprendiendo. Ah, ¿te gusta trabajar? Sí. Hay que ganarse. Sí, ya no sabemos. Vaya, me hizo quitarle la cabeza. Entonces ahí va aprendiendo. De que uno tiene que trabajar y puede tener familia, Ujú. no le gusta. Ah, sí, sí, sí. Pues ya la gente la vamos dejando aquí y ahorita ya cuando ya esté todo ya empezamos a tener. Yo soy ciudadano del mundo mundial. ¿De dónde? Ciudadano del mundo mundial. Ah, Yo con eso desarmaba a todos los bandidos del mundo. ah, ¿Qué es eso? Ciudadano del mundo mundial es que yo no soy de ninguna parte, pero me encanta. Ah, estar en todas partes. Esa es. Eso es. eso. Una vez, y fue una anécdota que me contó un amigo mío, me dijo, Ujú. estábamos en Manrique, Ah. un duro de euros por allá. Ah, ¿Usted de dónde es? Y yo respondí eso. Soy ciudadano del mundo mundial. ah, Ese man como que, ¿what? Se siente mal conmigo, ah, yo me voy. mm, Se quiere partir conmigo, ¿qué quieres tomar? ah, Ese marica se desarmó todo. Amiga, ¿cuándo Hermano, ¿qué quiere tomar yo? Lo que usted quiera. bonita. Yo no soy de ninguna parte, yo soy de casa. Wow. Bonita historia. Después me contaron, Mm, como yo estaba gastando, como de cañar, igual me toda la vida. qué bueno. Bonitamente, no hay que hacer conmigo. Sí, sí, claro. Usted y yo en esa lista. ¿Dónde tienes familia? ¿De dónde está? No, yo soy de acá de Medellín. Pero familia, acá está. Cuando tienen la gente, No, sí. sino que mis papás catequizaron el barrio, porque estaban en la iglesia. Entonces, no sé si conoces los catecúmenos. Mm, sí. Y vengo acá por ella porque ella vivió por acá. Sí. Entonces, Yo te recuerdo de ella. sí, ¿no? Claro. Qué memoria. Yo me recuerdo de ella, venía mucho Bueno, A llenar la guitarra. y a comprar también. O sea, ella venía y almorzaba, desayunaba, lo que fuera. Ahorita estamos allá en el poblado. Porque somos la negra. Empiezan a vender las sopas. Entonces Ah. ella va a comprar 4.000. ah, Este vale 1.000. ah, sí, ¿querán escuchar eso mío? Ajá. Ah, 2, 3, 4. ah, qué bueno. Sí. Mondongo.
Este es el mondongo, este es auyama, la que estabas picando, auyama, Oh, ok. que estabas picando ahorita. Ujú. Mm. Con gusto, que le vaya muy bien. María, 3.000. María, ¿cuánto acá? 4.000 días. Ese es el limón para la limonada. Voy a echar mora, le voy a echar guayaba, le vamos a echar lulo, tomate de árbol. Y ya voy mirando a ver qué frutas hay y le voy echando piña, ya licuo la piña. Es un bebida. Ah, y tiene tomate de árbol. También lleva tomate Wow. de árbol. Ah, Lulu. Ah, ok. ¿Y cómo se llama esta bebida? Jugo es salpicón. Picón, Salpicón con todo junto. porque tiene mucha fruta. Ah, ok. Eso es la lula. Es como un granadilla. Es ácido. Ácido, como un granadilla. Es rico, Ujú. pero es rico. Mm. Para el calor llega. Mm. Ella es la amiguita que venía aquí. Estoy allá mañana, ¿Dónde? en la de Envigado. ¿Oh, sí? Abrimos esto. Mi mamá nos, o sea, cuando estábamos pequeños, mi mamá para ella era muy duro irse a trabajar y Ujú. sin dejarnos comida. Ay, ¿tu mamá? Mi mamá. Ok. Entonces ella se iba para el... Dame, amigo, que le vaya bien. Mi mamá se iba a trabajar y se quedaba preocupada porque nosotros no teníamos que comer. Ok. Entonces cuando abrimos esto, pensamos en las otras mamás que se van a trabajar y no tienen que dejarle a los hijos. Ah. Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a vender las sopas. Ah, ok. Por todos los mamás que pueden trabajar. Exacto, entonces ya pueden trabajar tranquilas Ah. y ya los niños vienen. Bueno, bienvenidos. Los niños vienen y compran la sopa. O mira, sí, el señor, adultos mayores. Ujú. Y entonces todo el mundo trae la sopa por su familia a Por- casa ah. después del trabajo. Exacto. Ah, ok. Por eso empezamos a vender la sopa. Ah, Trabajar y dejar los hijos es... sí, sí. Entonces tienes como 14 años hacerlo. Tenemos 17 años haciendo. 17. 17. Wow. No, no, no. Y hacemos, y ya de esos niños cogemos 150 niños y le hacemos fiesta acá, les damos regalos, sopas, sancochos. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Va a ser el martes. El martes. El martes ya esto se llena de niños acá, nosotros sacamos los regalos y ellos se empiezan a llevarse los regalos. ¿Por qué? ¿Qué es cada martes? Cada año. Cada año. Cada año hacemos esto. Pero en el martes del enero 8. Nosotros lo hacemos en diciembre. Ujú. Ya los hay guardados y ya se los vamos a hacer el martes. Ah, Acá hay cuenta que les llega regalo de Reyes. ok. Ah, ok. Entonces es casi como Navidad, pero en enero. Enero. Lo vamos a hacer en enero, pero Ah. nosotros siempre lo hacemos es en diciembre. Ah, ok. Porque todo el mundo está trabajando. Pero no nos dio en diciembre, entonces lo vamos a hacer el martes. Es del Chocobo, ¿Lo qué? del Chocobo. Chocó. Yo, todos. Ah. Somos del Chocobo, Pero Chocó está en el Pacífico. en el Pacífico. Ok. Chao.
Chao. Ay, cómo se ven de lindos todos. Oiga, que Ok, sí. muy Hasta bien. que vaya muy bien el sábado. A sábado. See you tomorrow. Se está muy bien, está muy bien. La mamá y la hija, y ella, hermana de ella. Bueno, no necesitamos más tiempo, chao. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. Mi esperanza. Qué buena. Gracias, chao. Ok, chao, chao. Bueno. Ah, espera, disculpa. Confirmado pasado entonces. Ok, gracias. Listo. Sí. Bueno. ¡Qué rico! Estaba mucho tiempo desde estaba entrenando. También los quiero mucho, chao. Gracias. Bye, te cuidas. Nos vemos mañana, así es. Con la ayuda de Dios, Sí, ok. aquí estamos por el mismo canal. Ok, gracias. Tienes que prestar atención de las motos y los carros porque es muy tráfico. Sí, está bien.